abrazo. Abrácele a la persona que está a su lado si la conoce. Si no la conoce, búsquelo en Facebook. Bien, mi hermano, como se ha dado cuenta, ha visto muchas camisas negras. Hoy somos los hombres de negro, los morenos de negro. Hoy el Ministerio de Jóvenes está a cargo de la escuela dominical. El pastor depositó esa responsabilidad en nosotros. Bueno, confiamos en Dios que hasta el momento estemos haciendo las cosas bien. Y pues bueno, entonces que usted se sienta en casa. Entonces es un gusto para nosotros de parte del Ministerio Juvenil tener a cargo esta escuela dominical. Y bueno, vamos a empezar por medio de la palabra de Dios, que es el plato fuerte. Amén. Antes de empezar, si quisiera hacer un ejercicio, es saber, hacer algo muy puntual. Usted puede acordarse de la palabra a la cual Dios le regaló el domingo anterior. Si tiene previo a eso, recuerda que el Señor le habló a su vida el domingo anterior. ¿De qué trató la enseñanza? ¿Quién enseñó? Hagamos algo puntual. ¿Quién enseñó el domingo pasado? Ok, bueno, María Camila. ¿De qué enseñó María Camila? ¿O versículo? Bien, hago este ejercicio por la intención es que no traigamos otra palabra más a nuestro almacenamiento y se quede allí y listo, y se quede en el domingo anterior. Cuando la palabra llega y Dios la presenta en nuestra vida, es para que esa palabra sea puesta por obra. Amén. Para que nosotros seamos edificados por ella y posteriormente entre en función de esto. Ahora, hablamos acerca de las bienaventuranzas. Bienaventurado el hombre, ¿que qué? Bienaventurado el hombre que, continúe usted. El Salmo 1. Amén. Estuvimos hablando el domingo anterior. Entonces, hoy Dios nos da la oportunidad de estar hablando sobre un nuevo tema. Antes de eso, quiero invitarte, ahí donde tú te encuentras, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a entender lo que Él quiere regalarnos en la mañana de hoy. Que tú puedas preparar cada uno de tus sentidos, tus oídos, tus ojos, cada uno de ellos para que Dios haga su obra por la cual Él ha preparado para nosotros. Señor, en esta hora queremos darte muchas gracias porque tú has sido fiel, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, porque hasta este instante, Señor, podemos decir que tu fidelidad nos ha alcanzado. Tu gracia y tu bondad, Señor, han sido constantes con nosotros. Y nosotros, Señor, no podemos hacer silencio ante tan grande muestra de amor y misericordia. Gracias por mi familia, gracias por mi esposo, por mi esposa. Gracias por mi empleo, porque es una fuente de bendición. Asimismo, Señor, en esta mañana coloco delante de ti cualquier preocupación, coloco de ti cualquier ansiedad, cualquier preocupación, Señor, o alguna actividad que tenga por hacer o que haya dejado en casa. Señor, entrego a ti toda ansiedad para que tú, Señor, me ayudes a recibir tu palabra con el propósito con la cual tú la vas a enviar en la mañana de hoy. Todo esto a ti te lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Todos decimos amén, amén. Voy a contarles la historia acerca de un conocido antes acá. Puedan saber que el tema del día de hoy es una frase que en algún momento ustedes escucharon o usted dijo. La frase es: casa de herrero, cuchillo de palo. Casa de herrero, cuchillo de palo es el tema en la mañana de hoy. La historia es acerca de alguien conocido, un amigo que conocí. Es músico, también músico así como yo. Este es una persona bastante reconocida, con gran reconocimiento a nivel local y también internacional. Esta persona fue reconocida también porque las labores que hacía las realizó de manera eficiente. Las labores que desempeñaba en su parte, en sus asignaciones, era admirada por otras personas. Tenía grandes resultados, tenía un reconocimiento público. Pero a nivel de hogar, tuvo sucesos que ciertamente le costaron a él y le costaron a sus hijos. Adicional a eso, llegó a escuchar o a sentir lo que
Los que acá somos padres en algún momento, quizás no quisiéramos escuchar en algún momento a nuestros hijos y es sentir el desprecio de nuestros hijos. Y este conocido sintió eso. Adicional a eso, en alguna etapa de su vida, sintió gran remordimiento porque precisamente por algunos de sus actos en el pasado, llevó a que algunos de sus hijos desafortunadamente se mataran mutuamente y la familia comenzará a dividirse y la familia comenzará a destruirse de manera interna. Ese amigo es un amigo que usted también conoce y hablamos nada más y nada menos que ¿de quién? Del rey David. ¿De acuerdo? El rey David es uno de los personajes más relevantes de la historia bíblica. Su nombre aparece más de 1000 veces en las Escrituras. De hecho, su nombre David es una inspiración para muchos de nosotros. Algunos de nosotros le colocamos a nuestros hijos el Brian David, qué sé yo, el Brian David, Arnoldo David, en fin, si pudiéramos colocarle David a nuestras hijas, se lo colocáramos. Pero sabemos que más adelante, cuando sea mayor de edad, le van a cambiar el nombre. Entonces, el nombre de David es una inspiración para muchas personas. Este rey David, reconocido y conocido por nosotros porque fue un pastor, fue salmista, músico, gran guerrero, estratega, salmista, profeta y sin lugar a dudas su reconocimiento mayor como rey. Asimismo, y no menos importante, tiene un gran epitafio el cual hasta este momento perdura y es que es conocido como ¿qué? Como el hombre conforme a ¿qué? Es decir, lo uno no quita lo otro. Es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Como soldado se ganó el respeto de todos en Israel. Todos en Israel, desde muy joven, hizo un hecho extraordinario que siempre cuando vemos uno chiquitico y vemos uno grande, que inmediatamente ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿La historia de qué? Uno chiquitico, ok, tú eres David, y el otro, tú eres Goliat. Inmediatamente, relacionamos. Entonces este hecho de fe y valor llegó a David a ser reconocido. Fue un soldado que se ganó el respeto de todo Israel, desde muy joven, porque extendió las fronteras y estableció a Jerusalén como una capital, la cual fue una capital espiritual, pero también fue una capital política. ¿De acuerdo? Pero detrás de todas estas virtudes que ya he mencionado anteriormente, de este gran hombre de fe, hombre de valor, también nos deja ver una parte sensible de él, y que fue un hombre completamente propenso al pecado. ¿De acuerdo? Conocemos la historia, que no hay necesidad de profundizar en esta mañana, de la historia de David y ¿quién? Y Betsabé, donde desafortunadamente él le falló al Señor y posteriormente por los actos que él cometió tuvo consecuencias trágicas no solamente para él, sino que esas consecuencias también dieron una trascendencia ¿a quién? ¿A quién? A sus hijos. Entonces hasta el momento esto nos deja una gran enseñanza. Los actos que cometemos no solamente nos perjudican, sino que también perjudican a nuestros hijos. En ese orden de ideas, mostró unas grandes características de un padre con deficiencias de crianza y formación. Mostró una preocupante debilidad en su rol como padre. A pesar de su sabiduría para gobernar una nación, una gran nación, no supo gobernar y administrar su ¿qué? Su propia casa. Su pasividad ante los pecados de sus hijos dejó consecuencias trágicas. Por eso el tema del día de hoy, haciendo referencia a casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, este estudio busca explorar el contraste entre la gloria pública de David como rey y como gran guerrero, pero intentamos también que el Señor nos pueda, por medio de la vida de David, mostrar cómo fue su resultado como padre,
porque tuvo algunos aspectos donde él fracasó como padre. Extraer lecciones prácticas para los creyentes de hoy, especialmente para quienes ejercen liderazgo espiritual, familiar y comunitario. Ahora hago claridad, así como también lo hice en la primera escuela dominical. Aquí hay muchos jóvenes y esto no quiere decir que la palabra de Dios no es para ti porque yo no soy papá, porque ni siquiera tengo novio. No, es para todos y deseo que el Espíritu Santo de Dios, partiendo de este estudio, Él pueda enseñarte conforme a su voluntad. Es mi deseo. Ahora bien, avanzamos en la diapositiva número 2, vamos a conocer un poco. Esta historia de David junto con sus hijos es bastante larga. Hay algunos versículos y pasajes que voy a leer, así como hay algunos de los cuales voy a colocar la cita y voy a parafrasear porque son muy largos. Entonces, es lo que voy a hacer en esta mañana. Entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 3, del 1 al 9, para los que están apuntando y quieren saber, en ese capítulo muestra a todos quienes fueron todos los hijos de David. Los describe a cada uno de ellos. Ahora, ahí colocó una anotación bastante importante. Dice, hijos con nombre en la Biblia de David. Menciona nada más y nada menos que ¿qué? De 19 varones. 19 varones, 19 hijos. Señor, increíble. 19, esa es la primera parte. Hijos sin nombre, nacidos desde concubinas, ¿cuántos? No dice la Biblia, pero suponemos que ¿qué? Que son bastantes. Metámosle 4. ¿Cuántos van hasta el momento? ¿20 qué? 23, esa pensión va a salir bien cara, 23. Y súmele ahora una niña que es ¿quién? Tamar. 25 niños. Y digamos que hay 20 esposas, por lo tanto hay 20 suegras. ¿De acuerdo? El hombre David con su pocotón de mujeres y su pocotón de suegras y su pocotón de hijos. Ahora, hijos principales en la siguiente diapositiva, hijos principales, en la historia de hoy nos vamos a enfocar en algunos de ellos, no en los 19 ni los que teníamos, vamos a enfocarnos en 5 de ellos, 5 principales donde vamos a ir detallando de manera pausada en ellos. El primero, Amnón, el segundo, Absalón, la siguiente, Tamar, la siguiente, Adonías y por último, no menos importante, ¿quién? Salomón. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos. Ahora, Amnón, lo que era Absalón y Tamar, eran hermanos, por parte de papá y por parte de mamá. Pero el resto, cada uno de ellos eran hermanos, hermanastros. ¿De acuerdo? Eran medios hermanos. Los únicos en este caso, en este grupo, los principales hermanos, Absalón y Tamar. En ese orden de ideas, al inicio yo les mencioné y les dije que como padres tenemos una gran responsabilidad en la crianza de nuestros hijos, cómo los criamos, en el fundamento que los criamos y de qué manera nuestros actos repercuten en la vida de ellos. ¿De qué manera? Entonces, partiendo de la historia de Rey David, vamos a conocer un contexto previo para aterrizar en lo que Dios nos quiere contar en esta mañana. Bien, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, vamos a empezar de ahí, encontramos el contexto donde David peca con el Señor con Betsabé y posteriormente lo confronta un profeta, que ese profeta fue ¿quién? El profeta Natán. Cuando el profeta Natán está confrontando al rey David, le dice, capítulo 12, versículos 9 al 15, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer ¿a quién? A su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora, y ahí nos vamos a enfrascar un momento, ahora no se apartará jamás de tu casa, ¿qué? La espada, por cuanto menospreciaste y tomaste de Urías Eteo para que fuese ¿qué? Para que fuese tu mujer. ¿Qué consecuencia le trajo el acto que cometió David del pecado con esta mujer que no era su mujer? ¿Qué consecuencia le trajo a futuro? ¿Qué dice la Biblia?
no se apartará jamás de tu casa, ¿qué? La espada. Es decir, lo que nos trata de decir es que iba a haber persecución, violencia y muerto. ¿De acuerdo? Hay una enseñanza y es justa para ejercitar nuestras conciencias en esta mañana. Y es que en algunos casos Dios puede conducirnos a recoger lo que hemos sembrado. Hay un versículo exactamente que está en Gálatas 6, del 7 al 8. La palabra de Dios nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Pero el que siembra para su espíritu, del espíritu segará vida eterna. No solamente en nuestra propia vida, sino también en la de nuestros hijos, como decía al inicio. Nosotros podemos cometer actos y creer que nada está pasando. Ahora, hago referencia incluso también a los jóvenes, los que estamos acá. Yo no tengo papá, no tengo hijo, no tengo hija. Pero déjame decirte que los actos que cometemos hoy, esos actos repercuten en el futuro, en los planes, en lo que Dios ha podido diseñar para ti. Dios ha planeado algo para ti, pero tú has decidido bajo tu propia voluntad. Entonces bajo tu propia voluntad vas a tener tus resultados. Va a repercutir lo que hacemos. En el caso, en el contexto familiar, suele suceder. Entonces, no solamente en nuestra propia vida, sino también en la de nuestros hijos. Nuestros hijos tienden a sufrir, a veces, ¿por qué? Por nuestros errores. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué mi hijo grita? ¿Por qué mi hijo hace tal cosa? A veces también es bueno mirarnos a nosotros, ¿de qué manera incidimos en ellos? ¿Por qué mi hijo le pega a su novia, a su esposa, a su mujer? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué dejé de hacer? Sigue diciendo en versículo 11 del capítulo 12: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma ¿qué? De tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno ¿qué? En pleno sol. Deja en evidencia ya las consecuencias de los actos de David y la declaración de parte del Señor que de su propia casa habrán tragedia, no de parte de otros reyes, sino de la raíz de su hogar se iba a levantar la espada, de la raíz de su propio hogar se iba a levantar el mal contra cada uno de sus hijos, pero también ¿con quién? Contra él mismo. Y aún lo que él hizo en secreto, dice la historia bíblica que a él le va a suceder ahora ¿en qué? En público. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Esta parte nos deja entender lo que les dije ahorita, que David, a pesar de tantos errores los cuales cometió, él se arrepintió. Y por eso el Señor tomó esta declaración de parte de él como acto de arrepentimiento, donde él no fue reiterado en sus fallas. Y por eso se le reconoce como el hombre que fue conforme ¿al qué? Al corazón de Dios. Ahora, aquí hay personas que quizás nos están visitando por primera vez. Si tú nos estás visitando por primera vez, mi hermano, quiero decirte, aquí nadie es santo. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. En algún momento le fallamos a alguien, le fallamos al Señor, cometemos un error. Todos fallamos, todos pecamos. Pero lo que Dios quiere de nosotros, porque Dios conoce nuestra condición, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros es que no volvamos al vómito. Es decir, no tomemos del pecado un hábito que pueda ser fuerte en donde tú seas débil con la ayuda del Espíritu Santo. Que no hagas del pecado un hábito. Es lo que Dios nos manda, porque Dios conoce nuestra humanidad. Entonces más adelante sigue diciendo: por más cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente, ¿qué pasará con el hijo? Ciertamente morirá. Natán se volvió a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Lo que les había dicho dentro de un rato, nuestros actos tienen consecuencias. Y uno como padre, uno desea que
que lo que tengan nuestros hijos, lo tengamos nosotros. Yo recuerdo cuando, para quienes no saben, bueno, yo soy papá de una nena que está a punto de cumplir 4 años y ha sido para mí, Gaby es mi mejor experiencia. Mi mejor experiencia. Gaby a mí me ha hecho madurar, me ha hecho ver la vida y mi relación con Jesús de una manera completamente distinta. Y yo le doy gracias a Dios, incluso esos primeros 4 meses de madrugada, Dios mío, todavía me acuerdo. Tengo 6,000 fotos en mi WhatsApp donde todos los días trato de tomarle una foto con un recuerdo. Y el Señor una vez me pidió memoria, me tocó compré espacio en Google. Y yo a veces cuando estoy en la casa antes de acostarme comienzo a mirar las fotos de ella cuando estaba chiquitica y digo lo que mi mamá siempre me decía, ya, Señor, ya estoy viejo, aparte que estoy calvo, ya yo dije, Señor, efectivamente estoy viejo. Y yo digo, ¿cómo pasa el tiempo? Y yo ponía en mi cabeza y decía, así me decía mi mamá, y efectivamente, ¿cómo pasa el tiempo cuando uno mira atrás y mira cómo eran sus hijos de pequeñito, ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Por eso Dios en esta mañana quiere decirles a cada uno de nosotros que el tiempo con tus hijos, lo que trates y dejes de hacer, es completamente valioso. De nada te vale ser un buen administrador con las cosas externas cuando tu propio hogar se está destruyendo. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero yo sé que esto es parte de Dios. Entonces, aquí vemos claramente cómo padeció el hijo de David a consecuencia de él. Y también nos deja otra enseñanza. Dios perdona, Dios limpia, Dios restaura, pero el pecado que hemos cometido, ¿tiene qué? Tiene consecuencias. Dios nos restaura, nos perdona, pero tiene consecuencias lo que hayamos hecho. Sin embargo, ese mismo hombre, como les dije, ese mismo hombre de fe, coraje militar, que mostró grandeza ante los demás reinos, ahora muestra una preocupante debilidad como rol de padre. A pesar de su sabiduría para gobernar una nación, no supo gobernar su propio hogar. Su pasividad ante los pecados de sus hijos trajo consecuencias devastadoras. Entonces habíamos hablado de 5 de sus hijos. En este momento vamos a comenzar a desarrollar 2 de sus hijos. Y a medida que comenzamos, vamos a ir conociendo el resto de ellos. Entonces, nos ubicamos en 2 de Samuel capítulo 13. En 2 de Samuel capítulo 13 yo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual, para que logremos comprenderla de manera más precisa. Si Mari puede proyectarlo de acá, yo lo voy a leer. Bien, voy a tratar de leer en 2 de Samuel capítulo 13, empezamos a leer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Uno de los hijos de David, que se llamaba Absalón, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Otro de los hijos de David, que se llamaba Amnón, se enamoró perdidamente ¿de quién? De ella. Absalón y Tamar eran jóvenes y eran caracterizados por ser muy hermosos. Absalón tenía una cabellera, la cual desearía yo tener. Señor, yo cada vez que me acuerdo de eso, mi cuñada me dice que yo Martín en la cabeza al revés. Bueno, creo que sí. Gracias a Dios por los calvos, amén. Y Absalón tiene una cabellera hermosa. Y si tal vez en ese momento existiera un reinado de belleza, tal vez Absalón fuera Mr. Jerusalén, qué sé yo. Y Tamar fuera Miss Israel. Eran completamente hermosos. Y destaco la cabellera de Absalón porque más adelante vamos a ver este pequeño detalle. Dice que Amnón se enamoró profunda y perdidamente ¿de quién? De su propia hermana. Bueno, exactamente hermanastra. Como Tamar era todavía muy joven, no había tenido relaciones sexuales. Amnón no encontraba la manera de estar solas con ella. Eso la angustiaba tanto que llegó hasta se deprimió. Amnón tenía un amigo muy astuto y malicioso que se llamaba Jonadab. Además de ser un amigo, Jonadab era su primo, pues era hijo de Sima, el hermano de David. Un día Jonadab le dijo a Amnón: dime, ¿por qué cada día te noto más decaído? Si eres el hijo del rey, ¿qué te puede faltar? Amnón le contestó: es que estoy enamorado de Tamar, es mi media hermana. Jonadab le aconsejó: pues métete a la cama y haz como si estuvieras muy enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que mande a tu hermana Tamar.
Dile que necesitas a alguien que te prepare la comida y que te la dé en la boca. Amnón fue entonces a acostarse fingiéndose muy enfermo. Cuando el rey llegó a visitarlo, Amnón le dijo: por favor, deja que mi hermana Tamar venga a prepararme unos panes y me dé de comer en la boca. David mandó a llamar a Tamar y le dijo: ve a la casa de tu hermano Amnón y hazle de comer. Tamar fue a la casa de Amnón y lo encontró acostado. Entonces tomó harina, preparó la masa, hizo panes, y los puso a hornear. Mientras tanto, Amnón no le quitaba la vista de encima. Cuando el pan estuvo listo, Tamar lo puso sobre la mesa, pero Amnón no quiso levantarse a comer, sino que le dijo a Tamar: ordena a los sirvientes que salgan de aquí. En cuanto los sirvientes salieron, Amnón le dijo a Tamar: tráeme pan a la cama y dame de comer. ¿En dónde? Dame de comer en la boca. Pero cuando ya estuvo cerca, Amnón la agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermanita, acuéstate conmigo. Tamar le contestó: no, hermano mío, no me obligues a hacer algo tan malo y vergonzoso. Aquí en Israel eso no se hace. Si me violas, yo tendré que vivir con una vergüenza y tú quedarás en Israel como un malvado. Yo te ruego que le pidas al rey que me deje ser tu esposa. Estoy segura que él te aceptará. Pero Amnón no le hizo caso, y como era más fuerte que ella, la forzó a tener relaciones sexuales. Sin embargo, cuando terminó, la despreció más de lo que antes la había deseado. En la versión Reina Valera, ¿qué es lo que dice? En la versión dice que la amaba, ¿qué? La aborreció más de lo que ¿qué? De lo que le había amado. José, dijo agüita, por favor. Y sigue diciendo: no, hermano. Ok, sin embargo, cuando terminó, la despreció. Gracias. Sin embargo, cuando terminó, la despreció mucho más. Entonces le gritó: lárgate de aquí. Ella le suplicaba: no, hermano mío, no me despidas así. Si lo que has hecho es malo, echarme de aquí será peor. Pero Amnón no le hizo caso. Al contrario, llamó a sus sirvientes y le ordenó: saque de aquí a esta mujer y luego cierra bien la puerta. El sirviente echó de la casa a Tamar, luego cerró la puerta, y Tamar llevaba puesto un vestido largo de colores, pues así vestían las hijas de los reyes de Israel que todavía eran solteras. Pero al verse en la calle, se echó ceniza sobre la cabeza y rompió su vestido para demostrar su vergüenza. Luego se fue llorando y gritando por todo el camino, agarrándose ¿qué? Agarrándose la cabeza. Y a partir de este hecho comienza uno de los sucesos más lamentables del contexto familiar y de los hijos de David. Vemos un escenario de una joven virgen, que era virgen, que fue violada. Y en el otro extremo estamos viendo a un hermano que es ahora un violador. Hágase usted la idea. Hágase usted la idea cómo usted se sentiría. Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Destaco esta parte donde dice que Amnón se llenó de lujuria, un deseo simplemente sexual. Se hizo pasar por enfermo, engañó al rey y en fin. Asimismo vemos también la figura de un hombre llamado Jonadab, que le brindó un consejo inapropiado, pero para hacerlo malo. Hago paréntesis acá. Incluso también con nosotros los jóvenes que estamos acá, ¿qué consejos estás escuchando? ¿A quién le estás prestando tu oído? Y tu camino estás caminando no por lo que Dios te ha dicho que hagas, sino por el consejo de los demás. Asimismo, también aquí colocó una anotación: la famosa, como se dicen hoy en día, la famosa prueba de amor. Si tú me amas, acuéstate conmigo. Creo que ya no se escucha así, pero se da. Demuéstrame que me amas, vamos a la cama. Y esta historia
de Amnón es una realidad. Muchas veces hemos visto, desafortunadamente, una cantidad de chicos, solteros, en estados de embarazo, porque no hubo un compromiso, porque algo tan sagrado como es la intimidad se adelantó por un momento de ¿qué? De placer. Y muchos planes comienzan a postergarse o incluso en el peor de los casos a cancelarse por un momento de placer. Y como en un momento tan sagrado como una intimidad de un tiempo tan corto sale una gran responsabilidad como un hijo. Y con esto no estoy diciendo que un hijo sea una carga. Entonces, seguimos diciendo que luego aborreció a Amnón con total aborrecimiento que el odio con que la quiso amar fue peor. Entonces, más adelante en el versículo 20 dice, cuando Absalón lo supo, la tranquilizó. Porque en ese momento cuando Tamar salió corriendo, se dirigió directamente, fue a la casa de Absalón. Tranquilizó y le dijo, hermanita, lo que Amnón ha hecho contigo es terrible, pero no le guardes rencor porque es tu hermano. Desde entonces Tamar se fue a vivir a la casa de su hermano Absalón, pero siempre prefería estar sola. O sea, no solamente estaba violada, sino que ahora estaba una chica destrozada, una chica ahora que estaba lastimada, ultrajada, seguro y más seguro en estado depresivo, tenía depresión, me imagino, ansiedad, supongo. Y el rey, dice la historia, el rey que al enterarse se enoja. En el versículo 21 dice, cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso ¿qué? Muy enojado, se enojó. Sin embargo, escuche este pequeño detalle, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería ¿qué? Lo quería mucho. Absalón por su parte dejó de hablarle a Amnón, pues lo odiaba por haber violado ¿a quién? A su hermana. Quizás los que somos padres primerizos, a veces nos cuesta ese hecho de disciplinar a nuestros hijos porque, y sobre todo si son niñas, uno como hombre, uno como que, me voy a entender, pero ¿cuán necesario es una disciplina como la que Dios ha puesto en su corazón como disciplina a su hijo? Yo no voy a decirle ahora cómo tiene que disciplinar a su hijo y a su hija. Dios le dará orientación conforme a su palabra, cómo tendrá que hacerlo. Pero vemos acá la pasividad de David, que podía dirigir a ciertos hombres de guerra, decirle tú aquí, tú acá, tú acá, tú acá, tú acá, tú acá, pero ante un acto tan trágico de una violación, porque no estamos hablando de algo tan sencillo, de una violación, mostró ¿qué? Completa pasividad. A los hermanos de la primera escuela dominical yo les decía, quizás para que nos conocen, yo tengo un hermano mayor que se llama Jaime. Y yo recuerdo cuando mi mamá, ahí en la casa, estamos en la casa, y cuando llegamos a la casa, salimos de la iglesia, de la iglesia, así todos encorbatados, cuando había un uniforme de alabanza y salíamos así toda santidad. Llegamos a la casa y a veces mi mamá guardaba el jugo. Es típica pelea de hermanos, si no, desmiéntame. Mi mamá dejaba 2 juguitos y Jaime a veces, ¿saben lo que hacía? Jaime, se enchocaba de él y luego cogía la mitad del mío también y le echaba agua. ¡Ay, abollón! Y yo lo notaba. Y cuando yo lo notaba, inmediatamente yo cogía a Jaime y lo empujaba con el uniforme de alabanza. Y había un momento de confrontación. Un momento de confrontación en ese momento. Y yo recuerdo que mi mamá seguía, le decía al pastor, como es en la primera, mi mamá seguía una recomendación de acá de la iglesia, que mi mamá cogía una varita, esas que son como de coco, de totumo, que son como gruesas. Y mi mamá era muy evangélica porque cogía y le echaba aceite. Y cuando mi mamá nos pegaba, yo recuerdo que uno negrito y mojoso, uno le quedaba aquí la marca como la carretera Turbaco. En fin, y yo veía a mi mamá, con esto no estoy diciendo que mi mamá ni fue mejor ni peor que David, no estoy diciendo esto. Lo que estoy tratando de decir es la intervención ante una situación para que ésta no se maximice. ¿Me hago entender? Ahora, imagínense usted la situación de un hecho de violación, para que usted lo tenga en cuenta. Entonces, dime, Jairo.
Gracias, Jairo. Gracias por esa anotación. Bien, con esta enseñanza no estamos tratando de decir que usted sea un mal padre, un buen padre. Eso solamente lo sabe usted de puertas hacia adentro. No. Lo que Dios quiere enseñarnos en la mañana de hoy es cómo nosotros administramos nuestro hogar, cómo tú estás administrando tus negocios, cómo estás haciendo tú en tu vida profesional, cómo estás haciendo, incluso también como le decía a los hermanos, acá podemos ser grandes administradores acá en la iglesia, personas de renombre, de reconocimiento, de hacer muy bien las cosas, pero ¿cómo está la iglesia que es tu casa? ¿Cómo está siendo la iglesia que es tu casa? ¿Cómo está siendo tu primera iglesia? Entonces, retomando a esta historia, cuando Absalón ve que su hermana está siendo humillada ante su hermanastro, él quizás pensaría, yo no voy a interferir porque mi padre, que es un rey justo, que es un rey reconocido de gran renombre y de autoridad, él va a tomar medidas en el asunto. Pero dice la historia bíblica que ¿qué? ¿Qué hizo David? Que no hizo nada. Y desafortunadamente no hizo nada, ¿por qué? Porque amaba mucho a su hijo. David confundió permisividad con amor. Pensó que al disciplinar a su hijo le causaría un gran daño. Su posición como rey no le eximió de intervenir y disciplinar a sus hijos. Y es muy interesante, como ya hemos dicho, cómo este gran protagonista de la historia de él y Goliat, donde interviene, no puede hacer una intervención con su familia. Pero en resumen, David malcrió a su hijo Amnón y sencillamente en la Biblia, según la Nueva Traducción Lenguaje Actual, dice, porque lo amaba, porque era su primogénito. Entonces, hasta este instante dejamos claro de los tres hijos, tres características de cada uno de ellos. Dejamos a Tamar, a una adolescente violada, ultrajada, y también me imagino olvidada, porque al ver que quizás su papá no intervino ante la situación, creo que también se sintió no solamente violada, sino abandonada y sin intervención por parte de su papá. Deja un hijo resentido, en este caso como fue Absalón, lleno de odio y con sed de ¿qué? De venganza. Yo cuando estaba estudiando esta historia, yo dije, esto es una historia de Netflix. Esto tiene una venganza, familia que se coge aquí, que acá, en fin, la perfecta historia de Netflix, pero es una historia bíblica. Entonces dice el versículo 22 y 23, dice, Absalón por su parte dejó de hablarle a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana. Y en el versículo 23 da un dato no menor para que tengamos en cuenta. ¿Pasaron cuántos años? Pasaron 2 años. Un día invitó a todos los hijos de Israel, Absalón, a hacer una fiesta. Pero este dato de pasar 2 años da a entender que en esos 2 años no hubo una intervención de parte de su papá. Porque si ustedes se dan cuenta, y vamos a leer más adelante, el corazón de Absalón se dañó, se llenó de odio contra su hermano, pero también se llenó de odio contra su propio padre. ¿Quién nos puede dar a entender esto? Sé y reconozco que nosotros como hijos hacemos y cometemos actos de desobediencia hacia Dios y obviamente también hacia nuestros padres. Pero a los padres que están acá presentes, hay etapas del silencio los cuales es importante que demos un paso. Y hay personas acá, puede que hayan personas acá que tengan dificultades con sus hijos, con sus esposos, y están dejando correr los años como David, o los días, y ese silencio, cuando a veces se excusa por déjame prepararme y cuando esté listo doy el paso, a veces el único paso que da en el momento es para que el enemigo tome lugar y llene de resentimiento y resentimiento y resentimiento y resentimiento y resentimiento.
En Efesios 4:29, en la Reina Valera dice: airaos, pero no pequéis, y no dejen que ¿qué? Que se ponga el sol sobre nuestro enojo. En la versión Dios habla hoy, me gusta, dice: si se enojan, no pequen, y que el enojo no les dure todo el día. Ayer, cuando yo estaba esta parte, me acordé de lo que hablabas tú, Carol. Ayer Carol en el ayuno nos enseñaba que las emociones son buenas cada una de ellas, pero cuando estas nos llevan a lastimar, a ofender, a pecar, y ahí es donde hay que prestarle atención. Tú te puedes enojar, te puedes molestar. Aquí nadie es de algodón, nadie es de icopor. Somos seres con una parte emocional. Pero cuando tú permites que el silencio, en vez de llevarte a la restauración con tu hijo o con tu hija, argumente un más distanciamiento con él, hay un daño, hay una brecha entre esa persona y tú. Entonces la invitación el día de hoy es: da un paso. No sé a quién Dios le está diciendo eso, pero Dios le está diciendo a alguien aquí: da un paso. No permites que el silencio, no permites que ese espacio siga llenando los corazones de resentimiento y de enojo. ¿Qué habrá pasado en esos 2 años con David? La Biblia no lo describe. ¿Qué hizo David durante ese tiempo? La Biblia no lo describe. ¿Qué habrá pasado en el corazón de Amnón? Algo pasó, porque aquí es donde vamos a entrar. Y estos son los capítulos que les dije al inicio que voy a tratar de parafrasear por tiempo y porque son muy extensos. Y nos ubicamos exactamente en 2 Samuel 13. En 2 Samuel 13 se prepara lo que es y lo que ocurrió durante esos 2 años con Absalón. ¿Qué ocurrió durante esos 2 años con Absalón en ese espacio de silencio? Una planeación. ¿Y qué planeación fue? Buscar el asesinato de alguien. ¿Y el asesinato de quién? De su hermano Amnón. Capítulo 13. Después de la violación de su hermana Tamar, Amnón guarda silencio, como les dije ahorita, y organiza una fiesta con cada uno de los hijos del rey. Y él contrata unos matones, unos sicarios, para matar nada más y nada menos que ¿a quién? A su propio hermano. Dice la historia bíblica que Absalón da la orden, y en esa noche de fiesta, donde también irónicamente su padre fue ausente, porque se ausentó en ese espacio, ocurre un hecho trágico. Y cuán importante es que como nosotros como padres también sepamos intervenir ante ciertas situaciones para poder prevenir algo lo cual pueda estar a nuestro alcance. Y ocurrió ese hecho trágico. Ahora tenemos 3 escenarios. Bueno, de hecho 4 si contamos al hijo de Betsabé inicialmente. Ahora mencionamos que hay una característica de una hija violada. Vemos otro escenario de un hijo que fue abandonado, en este caso para Absalón, lleno de resentimiento. Y por último y no menos importante, tenemos a un hijo muerto. El capítulo 14 dice el regreso. Es después, posteriormente, la Biblia dice que tan pronto Absalón cometió esto, él se fue a una tienda llamada Jegur. Y en el capítulo 14 hace mención de que a pesar de todo eso, David anhelaba ver a Absalón. En el capítulo 14 él deseaba verlo. Aparte, a pesar de haber cometido todo eso, esta parte describe y muestra el corazón de un padre que a pesar de todo esto no deja de ser padre. Pero hay una dificultad, es que él no toma la iniciativa. Y uno de los coroneles de su ejército lo anima y le dice: pero ven acá, ¿qué está pasando? Y llama a una mujer que vaya donde él y sea como mediadora. Y le dice a la mujer: mira, necesito que le cuentes a Javi una historia muy creativa para que él sea consciente de por qué tiene a su hijo en el exilio. Y así fue, la señora fue donde David y le dijo: mira, David, está pasando esto, 2 hijos que hubo, uno de ellos mató al otro y la familia del otro ahora está buscando al que quedó vivo para matarlo y así poder
poder vengar la muerte del que ha fallecido. David, dice la Biblia, de que reaccionó de manera automática y dijo: vamos a tomar medidas de esto, ¿qué es lo que está pasando? Y así como la historia de la confrontación con Natán, cuando Natán le dijo que había dos hombres, un hombre rico y uno pobre, y el rico le quitó la oveja al otro, y David reaccionó, y Natán, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Ese eres quién? Ese eres tú. Con esta historia, la mujer también le dijo a él: David, no, esa historia eres tú. Y la mujer lo confrontó y permitió que David en ese mismo instante volviera a Jerusalén, volviera con Jerusalén en ese momento, y lo mandó a traer. David acepta traerlo a Absalón, al que fue el asesino de su propio hijo, pero impone una condición, y es que Absalón no podrá ver su rostro. No podrá ver su rostro. Después de 2 años de estar en Jerusalén sin ver el rostro de su padre, ¿cuántos años dijimos que él había estado en el exilio? ¿Cuántos años dijimos? ¿Cuánto? 2 o 3. Ok. Y después de esto ocurrieron 2 años más, de hecho fueron 3, para un total de ¿cuántos años de silencio? 5. Dice la historia bíblica que después de 2 años de estar en Jerusalén sin ver el rostro de su padre, Absalón obliga a Joab a intervenir, y finalmente ocurre una reconciliación entre ellos. Pero ocurre algo, y es que es lo más seguro en Absalón debió ocurrir, pero mira, el asesino de mi hermana nunca hubo una intervención, y tú lo tenías contigo, seguro estaba ahí junto a ti, y pasó 2 años y tú no hiciste nada, y me tocó a mí tomar la rienda de esto y vengar la violación de mi hermana. Y ahora conmigo, porque yo tomé la iniciativa de corregir al violador de mi hermana, tú a mí sí me quieres lejos. Y tan pronto hubo esa reconciliación, dice la historia en el capítulo 15, que Absalón se reinstaló nuevamente en el palacio. Pero ocurrió algo, y es que no fue de manera genuina. Absalón, cuando llegó al palacio, dice la Biblia que se colocó a la entrada del palacio. Cuando se colocó a la entrada del palacio, la Biblia hace mención de que todos los hombres que tenían necesidades llegaban a él y decían: tengo dificultades con mi ganado, tal. Y Absalón en ese momento comenzaba a ganarse la gracia del pueblo. Si yo fuera rey, créeme que yo te solucionara eso, galán. Pasó otra situación. Si yo fuera rey, créeme que yo te colocara esas lechitas a doble para que ganara más. Y dice la Biblia que comenzó a ganarse el favor del pueblo. Y llegó un momento donde la gente comenzaba a gritar, ¿cómo? Ya dejaron de gritar David, David, ahora comenzaban a gritar Absalón. Se ganó el favor del pueblo, y en un momento determinado él se autoproclama rey y comienza el famoso un golpe de estado contra su propio ¿quién? Y se va cumpliendo lo que Natán ya le había dicho al inicio: sobre tu propia casa perecerán cada uno de ellos. Entonces, al enterarse, huye David a Jerusalén, huye. En el capítulo 16 y 17 dice: el reinado de Absalón, ya se comienza a establecer el reinado de Absalón, entra a Jerusalén y se toma el palacio Absalón. Y finalmente, en el capítulo 18 se da lo que es la confrontación civil entre David y Absalón. Comienza una guerra y mueren mucha gente. Y dice la Biblia que en un momento Absalón iba por un camino, y a mí me dio mucha risa esto, porque dice la Biblia que iba por el camino, y habíamos dicho que Absalón, ¿qué característica tenía? Tenía un cabello largo, y imagínense lo que pasó. El cabello se le incrustó en una rama y quedó como una decoración de Navidad. Y dice la historia que cuando él quedó bajo esa condición, llegó el general, el que estaba cerca de David, llegaron los sirvientes del general y lo vieron,
Y ahí le dijeron: jefe, general, mire, allá estamos viendo a Absalón. Está colgando en un árbol así. Y el general les dijo: ¿por qué no lo mataron? Ellos dijeron: no. ¿A quién vamos a matar? A nada más y nada menos al hijo del quién, del reino. Señor, no, yo ahí no me meto. Y Absalón, no. Y dice la historia que llegó el general, llegó y efectivamente vio a Absalón con el pelo entre las ramas así. Bájame de aquí. Me imagino comenzó a gritarle un montón de cosas, pero este hombre, el general, comenzó y cogió una en el corazón, otra en el corazón, y hasta aquí llegó la historia de Absalón. Posteriormente, después de las dagas en el corazón, cogieron el cuchillo, le partieron el cabello, le cortaron el cabello y lo enterraron en una fosa bajo tierra para que no tuviera ningún tipo de reconocimiento. Y hasta este instante vemos la trágica y devastadora de la familia de David hasta este momento. Lecciones de vida de Absalón que nos da la palabra de Dios. El resentimiento no tratado puede destruir vidas. La falta de corrección por parte de los padres genera consecuencias trágicas. El carisma sin carácter es peligroso. Dios puede frustrar los planes rebeldes, aunque parezcan exitosos al inicio. Y termino con la parte de los hijos de David, con Adonías, no menos importante, donde la Biblia también lo llama en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, 6, dice: su padre nunca le había disgustado preguntándole: ¿por qué has hecho esto o aquello? Este hijo Adonías también se levantó contra su propio padre y comenzaron una guerra interna. Ahora hemos hablado mucho de los padres y quizás algunos hijos se han sentido excluidos o no están, pero déjame decirte, padre, que no todo es tu culpa. A veces nosotros como hijos padecemos no por consecuencia de usted, sino por nosotros mismos. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dicen: no andes con fulanito? ¿Y qué hacemos nosotros? Andamos con fulanito. No hagas esto, no hagas esto. No metas la vinchita en el enchufe. No hagas tal cosa. Pero, como coloqué acá en una anotación, hay hijos que traen la rebeldía atada en el corazón y no tiene nada que ver con usted. Por eso es que quizás a veces nos preguntamos: oye, pero este ¿por qué habla así? Si yo nunca he hablado así. Y este ¿por qué baila así? Si yo ni sé, tengo una varilla en la espalda. Porque a veces hay cosas que son de nosotros como hijos y los resultados que se dan es por nuestro propio acto de desobediencia. Entonces, joven, tú que estás acá, tú debes ser consciente que cada uno de tus actos va a tener un resultado, ya sea para bien o ya sea para mal. Y un efecto dominó. El efecto dominó es que cada acto pecaminoso parece en la historia de David conducir a otro. Vemos a Absalón, vemos a Amnón, a Adonías, que se involucran en una serie de pecados, pero pareciera que fuera algo repetitivo: inmoralidad, asesinato, rebelión. Y en consecuencia, porque todo partió ¿desde dónde? Desde una situación la cual aconteció con David. En consecuencia, David pasaría gran parte de su vida lamentando la muerte de muchos hijos, incluyendo el que ya hemos mencionado que ocurrió con Betsabé. A veces nuestros hijos, y es importante tenerlo en cuenta, nuestros hijos, el futuro a veces también depende de nosotros. Yo ponía un ejemplo en la primera escuela dominical donde decía: ¿qué estás compartiendo con tus hijos en la televisión? Yo coloqué ese ejemplo que está allá. ¿Qué estás compartiendo con tus hijos en televisión? A veces hay programas que usted y el Espíritu Santo de Dios saben que no son correctos ver en su casa. Pero yo colocaba un ejemplo. A veces podemos ver programas televisivos que para nosotros son sanos, pero usted no sabe si su hijo está luchando con algo que le está costando, orientación. No sabe si es hombre, no sabe si es mujer.
y ya hemos normalizado desafortunadamente en nuestros hogares algunos programas televisivos. No voy a hablar de ninguno porque usted y Dios sabrán. Y hemos normalizado muchas veces eso, que a veces hacemos de ese espacio un centro con nuestros hijos y nosotros no sabemos si nuestro hijo está teniendo dificultades con la pornografía y está viendo lo que no debe de ver y no se lo cuenta a usted porque es una lucha interna. Pero usted está propiciando un espacio para que su hijo comience en una vida pecaminosa en la cual no decir. Entonces, bajo este contexto, debemos como padres crear los propios espacios propicios. No basta solamente con ser padres o incluso ser hijos porque damos un aporte económico. Mire, estoy completamente seguro que la recompensa más grande que puede tener un hijo es a Cristo en su corazón. ¿Cuántos lo creen así? Eso es lo más importante. Y a veces, como hemos hablado de David, David nos deja una enseñanza y es cómo estamos administrando nuestros hogares. Estás siendo un buen y excelente trabajador y te felicito, te invito a que sigas así. Estás siendo un buen ministro en la iglesia, excelente. Pero ¿cómo estás siendo tu primera iglesia, que es tu casa? Puede que le estés dedicando tiempo a tantas personas, pero tu hijo también te demanda tiempo y quizás él no te lo dice. No, pero es que él le gusta hablar con otras personas y no conmigo. Porque yo me acerco y él no me dice nada, y intento y no me dice nada. Recuerda el silencio que ocurrió con Absalón y David. Saca a tu hijo el día de hoy, si está dentro de tus posibilidades económicas, invítalo a comer, ten un espacio con él si nunca lo has tenido. Pregúntale cómo le fue entre semana. Pregúntale en qué está luchando. Creo que aquí me estoy metiendo un lío con algunos papás porque ya algunos están diciendo que para salir, pero si ese es el espacio para que haya un tiempo de restauración en familia, hazlo. Hay hogares acá que necesitan romper los silencios y expresarse lo que están teniendo, expresarse lo que te molesta, expresarle a la otra persona lo que te enoja, que por qué estás callado es tiempo, y no darle lugar al silencio para que gane rencor en tu interior. Para terminar, lecciones de familia. El pecado dentro del hogar no debe ser ignorado. 2, el rol de padre y madre no es solo proveer, como ya les había mencionado, sino también corregir a tiempo. Como les dije ahorita, Dios y la guía de su espíritu sepan cómo llevar la corrección en su casa. 3, la falta de justicia dentro del hogar destruye la unidad. Tamar quedó deshonrada, Amnón no fue castigado, Absalón actuó por su cuenta. La ausencia de justicia llevó a la división. 4, el silencio frente al dolor no es sabiduría, sino cobardía. 5, la venganza nunca es el camino correcto. Y para terminar, hay una aplicación para nosotros. No una aplicación de celular, sino un mensaje para nosotros. Y es: el liderazgo espiritual comienza en el hogar. No podemos ser exitosos públicamente y fracasados privadamente. La disciplina honrosa, la conexión emocional y la formación espiritual de los hijos son irrenunciables. Gracias, Señor, por su palabra. Amén. Gracias, Dios, por su palabra, y que traiga gozo, que traiga ánimo, y que hoy pueda ser un día de restauración en los hogares. Amén. Quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies. Vamos a hacer un ejercicio como hicimos en la primera escuela dominical. Vamos a llamar a los chicos de escuela dominical que están en algunos de sus salones, y usted va a tener el espacio de estar con su hijo. Si lo tiene cerca,
Ellos ya están entrando. Tome a su hijo. Y si no tenía la oportunidad de darle un abrazo, que este sea el momento propicio para darle un abrazo. Y vamos a hacer un ejercicio. Abrace a su hijo, abrácelo, dígale que le ama. Quiero darte un minuto para que tú le expreses a tu hijo lo que no le has expresado en esta semana, ¿de acuerdo? Tómate este minuto con tu hijo y exprésale lo que no le has expresado por semana. Si estás solo, exprésale a Dios lo que no le has expresado en 3 semanas. Tómate este minuto para hacerlo y dile a Dios, exprésale al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, porque sé que tú nos has bendecido. Sé que hemos sido exhortados. Hemos sido, Señor, animados por medio de tu palabra. Gracias por la oportunidad, porque en este momento puedo estar, Señor, con mi hijo en este momento. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, vengo delante de ti con un corazón humilde. Dile, Señor, vengo delante de ti con un corazón humilde, reconociendo la necesidad de tu guía en cada área de mi vida. Tú eres el Dios que levantó a David, Señor, del anonimato, de los campos a los palacios del reino. Tú lo ungiste, tú lo formaste, tú lo acompañaste y le diste la victoria sobre gigantes. Señor, pero yo hoy quiero detenerme y pedirte que me ayudes, no solo a tener un éxito externo, sino a ser fiel a lo más importante, que es mi hogar. Señor, dame un corazón que ame con ternura, pero también que corrija con sabiduría. Ayúdame a no ser un padre ausente ni permisivo, que no me quede solo en el enojo cuando mis hijos me fallen, sino que tenga el valor y la responsabilidad de instruirlos y corregirlos con amor. Oh Dios, ayúdanos, Padre. Enséñame a no ignorar las emociones de ellos, a no justificar su pecado, a no reemplazar mi tiempo con cosas materiales. Padre, quebranta, Señor, en medio de nosotros el orgullo. Quebranta en medio de nosotros, Dios, toda dureza, toda pereza espiritual que me impida ver a mis hijos como tú los ves. Señor, enséñanos a estar presentes, a escucharlos, a orar con ellos, a bendecirlos con tus palabras y a formar su carácter con tu palabra. Y si he cometido errores, si he sembrado dolor o negligencia o indiferencia en ellos, Señor, te pido perdón. También te ruego que sanes el corazón de mis hijos, sana el corazón de ellos y restaura lo que el enemigo ha querido destruir. Que mi casa, Padre, a partir de ahora en adelante ya no sea un campo de batalla, sino un refugio de paz para mis hijos y para mi esposa y para mí, un altar de adoración. Que mis hijos amen tu presencia, que vean en mí un ejemplo, no una contradicción. Señor, oro también en este momento, Padre Celestial, por cada padre y madre que hoy siente el peso de esta responsabilidad. Señor, oro para que tú les animes, para que tú les guíes, para que les fortalezcas sus manos, para no abandonar esta responsabilidad, este puesto. Que cada hogar que te busca sea restaurado por tu poder, Señor. Sea tu espíritu en este lugar, trayendo una restauración, sea trayendo restauración y sea trayendo amor. Muchas gracias, amado Padre Celestial, por lo que has hecho y por lo que harás en medio de nosotros. A ti damos toda la alabanza, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias damos a Dios por esta palabra. Los anuncio rápidamente. Miércoles tenemos escuela de preparación y también discipulado.
sábado volvemos acá con los jóvenes y el domingo las escuelas dominicales. Si hay personas que necesitan oración, vamos a tener por acá a una de nuestras compañeras para orar por ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, iglesia.